Y bueno, les doy la bienvenida a esta sesión. Concretamente vamos a estar trabajando algunos aspectos ya de la última parte del litigio que tiene que ver, digamos, con la sección disciplinar, todo lo relacionado con la carrera en este examen de EGEL Plus Derecho. Está siendo grabada esta actividad, pues para quienes no puedan conectarse en este momento, lo puedan revisar en algún otro momento donde tengan la disposición de tiempo. Bien, recordando pues nuestro método y nuestras estrategias y teniendo bien en claro que debemos de generarnos esta imagen panorámica, esta big picture, la visión de totalidad respecto del contenido del examen, todas sus eh, partes, incluyendo tanto las dos secciones, disciplinar, la sección transversal y lo que forma parte de cada una de estas, pues nos encontramos concretamente ya en la última etapa de esta segunda parte que integra la parte disciplinar. Es decir, tenemos la sección disciplinar y tenemos una área llamada litigio. De esta misma se compone de tres, en las cuales hemos visto en las sesiones anteriores: derecho público, derecho privado, y ahora nos concentramos en derecho social, tomando en consideración que la cantidad de reactivos que considera el propio examen EGEL Plus derecho son 10 reactivos. Y no hay que confiarnos. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Dentro de derecho social, específicamente relacionado con litigio, van a estar algunas circunstancias importantes para poder demostrar que tenemos la capacidad o las aptitudes para poder entender, para poder procesar, para poder dilucidar la respuesta a un problema concreto que tiene que ver con litigio y que tiene que ver con derecho social. El componente de esta parte de derecho social vamos a tener, partiendo de las propias fuentes que nos permite el, eh, la guía muy general o genérica del Ceneval. Vamos a tener la parte de la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener también la parte de la ley agraria. Aquí no lo tengo a la mano, pero también está la ley del Infonavit y la ley del IMSS. Eso es básicamente lo que tiene que ver con derecho social. Hay que hacer mucho esta cuestión de recordar que también forman parte exclusivamente estas cuestiones de la Ley Federal del Trabajo y de la ley agraria, forman parte de la referencia común para todas las áreas, es decir, que nosotros podemos tener alguna situación de justicia alternativa y fe pública, también de función pública y también de litigio, las podemos tener donde ocupen una referencia a la propia Ley Federal del Trabajo. Principalmente las vamos a tener en litigio, pero también podemos tenerlas en justicia alternativa y fe pública, ¿no? Y entonces es importante tomar en cuenta eso, e incluso también en función pública respecto de las funciones de los entes, tomando en cuenta la última reforma del año 2019 que atiende a todo el cambio, digamos, o la judicialización del procedimiento laboral. Entonces, recordando que hasta antes del 2019, hasta antes del 1 de mayo del 2019, la Ley Federal del Trabajo eh, tomaba parte de la estructura de el poder ejecutivo para dirimir las controversias entre trabajadores y patrones. Y entonces, dentro de esta estructura que se acuerpaba dentro de la estructura del poder ejecutivo, pues teníamos tanto a nivel federal como a nivel local. En consecuencia de esta unión, ¿no?, que había, pues también se daban muy malas prácticas que pues ya urgía resolverlas, porque casi siempre pues se tomaban las decisiones que tomaran los entes ejecutivos, ya fuera local o federal. Entonces,
esta importante reforma del 1 de mayo del 2019 judicializa, es decir, saca de la estructura del poder ejecutivo y lo incluye ya dentro del poder judicial. Entonces es muy importante tomar esta consideración porque también cambia el procedimiento. Entonces hay una fase preconciliatoria muy importante previa a llevar un juicio, donde solamente hay ciertas excepciones a esa fase conciliatoria, ¿no? Principalmente cuando hay aspectos de violencia de género, ¿no? O alguna situación como en el caso de una controversia en materia de seguridad social. Entonces, este tipo de circunstancias es muy importante tomarlas en cuenta porque forman parte de lo que tiene que ver no solamente el litigio, sino también podría llegar a aparecer dentro de otras de las áreas o subáreas que componen a la sección disciplinar del lenguaje, perdón, de la sección disciplinar, ¿no? Lo que tiene que ver con la carrera. Entonces, dicho esto, vamos como a desglosar un poquito y ver el material que tenemos a nuestra disposición en nuestro, eh, nuestra aula virtual. Y bueno, tenemos entonces que está presente la guía de derecho social y vamos a tener una serie de preguntas que atienden a la parte sustantiva y a la parte adjetiva de la Ley Federal del Trabajo, recordando nuevamente, hay una cuestión, digamos, de distinción teórica, pero también se utiliza en el lenguaje de litigio entre el aspecto de la parte sustantiva y la parte adjetiva. Lo sustantivo, lo que tiene que ver propiamente con los derechos, muy bien, lo que tiene que ver propiamente con los derechos de las y los trabajadores que están presentes dentro de la propia Ley Federal del Trabajo. La parte sustantiva. Parte adjetiva. La parte adjetiva tiene que ver con el procedimiento, es decir, cómo se realiza la acción, ¿no? Entonces, las fases, esta fase preconciliatoria y estas otras fases también. Ojo, en la guía hay algunas referencias, no muchas, pero hay algunas referencias también al procedimiento anterior. Esto también porque aún siguen vigentes las juntas de conciliación y arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel local, y están trabajando para poder agotar los juicios o los procedimientos que estaban hasta antes de la entrada en vigor de cada una de las 3 etapas de implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue en octubre del 2020, octubre del 2021 y octubre del 2022, las 3 etapas para cumplir la totalidad del país. Entonces, esto de las etapas no va a venir, obviamente, pero pues lo hago para ejemplificar un poco, ¿no? Y bueno, viene esta parte entonces, tanto la sustantiva como adjetiva, algunos aspectos del procedimiento anterior, y tenemos también respecto de del Infonavit, que vienen algunas preguntas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vienen algunas preguntas también en el examen, y también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso también es muy, muy importante. Mucho ojo también ahí para tomar en cuenta los recursos que puedan aplicarse para esta situación, ¿no? Porque también hay aplicación de ciertos recursos en materia de seguridad social, a diferencia de la materia laboral, donde solamente existe el recurso de reconsideración respecto del magistrado instructor. En cuanto al tribunal laboral, no se va a, no hay una instancia como la apelación en materia laboral, ya sea federal o local, no existe, ¿no? Entonces también en el aspecto agrario vamos a tener también aquí presentes algunas preguntas
al respecto y eso es lo que nos permite pues cumplir lo dispuesto en la propia guía. Mucho ojo, esto es la guía, tenemos el simulador, bueno, ya recuerdan la forma de poder trabajar en nuestra clase o en el aula virtual es primero desarrollar el simulador, contestar las cosas que sepamos y después volcarnos a la guía para poder autoevaluarnos y para poder también tener ya una confirmación de las intuiciones o del conocimiento previo que teníamos, contrastando la información que también se da como argumentación. Tenemos un cuadro comparativo a su disposición también y estos son elementos que se presentan dentro de la Ley Federal del Trabajo. Mucho ojo aquí, no solamente, bueno, la pregunta ha venido variando en ocasiones, pero atiende también a esto. En cuanto a tres términos que a veces suelen confundirse mucho: prescripción, preclusión y caducidad, ¿no? Entonces, hay tres términos que generalmente se confunden y el examen lo ha preguntado a veces en materia civil, a veces en materia mercantil y a veces en materia laboral sobre estos términos, pero hay que tener mucha claridad. Entonces, prescripción es un aspecto sustantivo, ¿no? Es decir, tiene que ver con la pérdida de un derecho con el paso del tiempo, ¿no? O la adquisición también de uno, ¿no? Mientras uno pierde un derecho, otra persona lo gana, como en la prescripción positiva, ¿no? En materia civil. Pero prescripción entonces es sustantivo, lo que tiene que ver con los derechos. La parte de preclusión. Preclusión es la pérdida de un derecho procesal o de una acción procesal. Cuando se nos da un término para poder promover, para poder actuar dentro de un procedimiento, tenemos un margen, por ejemplo, para establecer una contestación. Y entonces se nos dan 9 días, por ejemplo, para hacer una contestación a una demanda que se ha instaurado en nuestra contra a partir del día siguiente o contados a partir del día siguiente de la notificación que recibimos. Si se pasan esos 9 días y nosotros no promovimos la contestación, ahí existe lo que es la preclusión de nuestro derecho de poder intervenir en esa etapa procesal. De igual manera, si hay una etapa para poder presentar pruebas, si hay una etapa también para poder ejecutar determinada vía. Entonces, eso es preclusión, lo que tiene que ver con específicamente el procedimiento. Entonces, si tenemos prescripción, es sustantivo. Tenemos preclusión, es adjetivo. De esta manera podemos hacer esa gran distinción entre ambas. Ahora, caducidad. Caducidad es otra cuestión, diferente a estas dos que hemos visto. Caducidad tiene que ver con la extinción, ya no de una etapa del procedimiento, sino del propio procedimiento, del propio juicio. Es decir, lo perdemos ya por completo porque no se demostró interés por las partes en continuar con el litigio, en continuar con el procedimiento. Hay disposiciones, dependiendo del tipo de código, donde se establece un determinado tiempo en el cual si las partes no accionan, pues entra la caducidad, ¿no? Entonces, haciendo esta distinción, ya podemos identificar las diferencias entre estos tres para no generarnos ninguna complicación. Atenderlo de la manera más activa y dar una respuesta con mayor claridad, ¿no? Porque a veces ha generado confusión ese tipo de preguntas y ha venido, les repito, en materia mercantil, incluso también en materia fiscal ha venido en materia laboral y me parece que no recuerdo qué otro más, pero bueno, vienen en esos sentidos, ¿no?
pero es para tener en cuenta entonces prescripción, preclusión y caducidad. Una vez que tenemos en cuenta esta distinción, nos va a permitir pues ya también ubicarlo, digamos, en materia sustantiva, ya en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos en materia laboral, pues también es muy importante prestarle atención a esto. Al igual que los tiempos para poder promover una acción de amparo, que también tenemos que tener muy claros, entonces tenemos ciertas cuestiones, ¿no? La prescripción de un año, que básicamente es una prescripción general, y esta prescripción de un año para todo lo que no esté citado más adelante, ¿no? Después tenemos la prescripción, ¿dónde está acá? Muy bien. De un mes, entonces para aplicar sanciones, ¿no? Y las acciones también de los trabajadores para separarse del trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y mucho ojo con esto porque una cosa es una sanción disciplinar por faltas, es decir que pues a veces se pierde una prestación que está condicionada a la puntualidad, etcétera, pero no existen las multas y son prohibidas las multas, ¿no? En materia laboral, mucho ojo. Un patrón no te puede multar porque no checaste tu hora de comida, ¿no? Aunque lo hacen, pero es ilegal, ¿no? Entonces hay que entender que más bien estas cuestiones disciplinares pues tienen un mes para poderse aplicar, ¿no? Y obviamente también para despedir a los trabajadores y también de los trabajadores para separarse del trabajo, lo que se llama rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador o la rescisión de la relación laboral con responsabilidad del trabajador. Estas son cuestiones que se aplican en un mes y créanme, incluso quienes litigan en materia laboral a veces lo confunden y piensan que es lo mismo que un despido injustificado, cosa que no lo es. En cuanto a la prescripción de 2 meses, son las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, básicamente el despido injustificado. Y la prescripción de 2 años, ¿no? Tiene que ver con pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, las acciones de los beneficiarios por muerte, ¿no? Y riesgo de trabajo, y la ejecución de una sentencia del tribunal o convenios celebrados ante este. Entonces, existen también ciertas excepciones a esta prescripción y bueno, pues ahí también están presentes ya si lo quieren checar con mayor detenimiento. Otra cuestión, pues también lo que habíamos hablado, que es la parte de lo que se llama la excepción a la fase de conciliación prejudicial, que es una fase obligatoria. Sin embargo, hay excepciones en las cuales no tendríamos que recurrir a esta fase y nos iríamos directo a juicio, ¿no? Que era lo que les había comentado hace un rato. Puede ser un aspecto de discriminación, puede ser por embarazo, razones de género, de sexo, origen étnico, condición social, acoso, hostigamiento sexual, ese tipo de cuestiones, pues no hay nada que negociar, vámonos directo a juicio, ¿no? Respecto de la designación de los beneficiarios por muerte, de igual manera, las prestaciones también de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, guarderías, etcétera. Estos son acciones de seguridad social. Tutela de derechos fundamentales y de libertades públicas en el ámbito de carácter laboral, entendidos como, y es la libertad de asociación, libertad sindical, etcétera. Aspectos como de trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil. Y también tenemos pues otras cuestiones como la disputa de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Entonces, son excepciones al procedimiento prejudicial conciliatorio. Tenemos también las resoluciones que ahora emite el Tribunal Laboral. Pues tenemos acuerdos, tenemos autos incidentales
o resoluciones interlocutorias y tenemos sentencias. También tenemos acá un desarrollo de cómo es el procedimiento y, bueno, las partes que deben de desarrollarse. El procedimiento especial también, ¿no? Las secuelas procesales y el procedimiento especial colectivo también está ahí desarrollado. Los conflictos individuales de seguridad social. Hay las razones también aquí por las cuales ser planteados o quienes pueden interponer, ¿no? El procedimiento, bueno, los trabajadores, asegurados, pensionados, beneficiarios, ¿no? También en el caso del Infonavit, ¿no? Los trabajadores también titulares de cuentas de las AFORES, ¿no? Entonces también, y de acuerdo también a los contratos colectivos o contratos leyes que se trate, ¿no? Y los procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica, pues, tiene que ver también con la huelga, ¿no? Entonces vienen aquí más o menos desarrollados. El procedimiento también de ejecución, eso también es importante. El procedimiento de embargo y remate, los procedimientos también para procesales y voluntarios. Entonces, ¿es mucha información? Sí. Lo importante más bien es tener claridad respecto del tipo de procedimientos que existen, cuáles son como las características que los conforman y distinguir entre unos y otros para no confundirnos. Cuando tenemos esa claridad, no es necesario aprendernos todo de memoria, solamente hay que saber de qué trata una cosa, de qué trata otra y qué se distinguen unos de otros, ¿no? De esta manera no hace falta pues la memorización o repasar de manera excesiva y demás. Entonces, recursos en materia laboral, cuando tenemos una aclaración de resolución y tenemos también el recurso de reconsideración, que era lo que les estaba comentando hace un rato, respecto de actos o omisiones del secretario instructor, cuando pues estamos hablando de la admisión de la demanda, la notificación del demandado, visitas, traslados, notificaciones, la cuestión de admitir o proveer sobre las pruebas ofrecidas y las providencias cautelares también y alguna otra que pueda ordenar el juez al secretario instructor, ¿no? Como por ejemplo posponer, ¿no?, alguna audiencia, etcétera, pero eso ya no entra dentro de lo que está en el examen. Entonces, debe de considerarse aquí el juicio de amparo también, ¿no? Muy importante para saber también si vamos a interponer un juicio de amparo directo o indirecto contra el tipo de resoluciones, ¿no? Resolución interlocutoria que no ponga fin al juicio va a ser a través de el amparo indirecto. Resolución interlocutoria que ponga fin al juicio o resolución definitiva, sentencia, pues va a ser el amparo directo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta también en eso, para que nosotros podamos, digamos, hacer estas conexiones entre los distintos tipos de juicio, ¿no?, en qué momento recurrir al amparo. Mucho ojo también en esta parte de el amparo. Van a venir también algunas preguntas que tengan que ver específicamente esa relación entre derecho laboral y derecho de amparo. Algunas se van a tomar pues algunos casos prácticos que tengan más bien que ver con, sí, el derecho laboral, pero la pregunta propiamente va a ser de amparo. Entonces, vamos a ver que esta disposición pues tiene esa configuración, ¿no? Y también tenemos un cuadro de derecho social. En cuanto al derecho agrario, tenemos ahí también en cuanto a la ley del seguro social, y esto nos va a permitir también tener parte de estas herramientas. Tenía uno por ahí de el Infonavit, me parece, pero no lo he subido. Ahora lo voy a buscar y lo subo terminando esta actividad. Pero sí debería de estar por aquí, para que tengan la información más completa, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que les comentaba,
De esta parte, exclusivamente vamos a tener 10 preguntas, lo que tiene que ver con litigio y derecho social. Pueden venir algunas preguntas donde la respuesta sea una fuente de jurisprudencia o que sea fuente de teoría. Sí, seguramente vendrán algunas, ¿no? Entonces, por esas 10 seguramente vendrán una o dos en ese sentido, pero recordemos que son preguntas de control. El 16% de las preguntas que conforman la totalidad del examen son preguntas de control, básicamente para saber si se está copiando o si se logró obtener eh, no sé, alguna de las 4 versiones, ¿no?, del examen que se está presentando. Entonces, ese tipo de cuestiones pues están ahí puestas las preguntas de control. No preocuparse por ellas, contestar lo que nosotros hemos aprendido. Y ese también es un tip muy importante. Una de mis amigas, cuando estaba sustentando el examen, muy inteligente ella, por cierto, estaba sustentando el examen, EGEL, todavía no era el Plus, el EGEL, se preocupó demasiado por ubicar las preguntas de control y reprobó el examen. Estaba más preocupada, ¿no?, por esas preguntas que ella consideraba preguntas trampa, eh, que por realmente contestar lo que uno sabe, ¿no? Entonces, la recomendación en este sentido es no preocuparse por ello, contestar lo que nosotros sabemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos repasado. Y si hay preguntas donde o dos opciones o tres opciones parecen completamente válidas, parecen completamente aplicables, retomar, o sea, marcarlas y ya después dejarlas para el final cuando repasemos, respirar un poco, tranquilizarnos, ¿no?, y meditar bien y aplicar el método de lectura sistemática. Separar el todo en sus partes, leer bien la pregunta, el entender la información que está puesta ahí, las palabras que son más relevantes, la información que es más relevante e incluso también los aspectos que desconocemos. Cuando logremos tener este análisis sistemático del problema que se presenta, de la pregunta como una especie de guía para poder ubicar el qué, quién, cómo, dónde, cuándo o el por qué. Una vez que tengamos esto, podemos elegir dentro de estas tres posibilidades de respuesta, dentro de estas tres opciones, cuál es la respuesta más adecuada, también tomando en cuenta pues nuestro bagaje de cultura jurídica que tenemos. Una vez que tengamos estos elementos, vamos a poder desenvolvernos de una manera mucho más ágil y efectiva. Esto sería pues todo por lo que tiene que ver al derecho social y bueno,